seguro que están escuchando el programa La Hora de la Verdad. Y estamos con el tema los encuentros. Tenemos celulares, tenemos teléfono fijo, lo reiteramos una vez más, porque la idea es que usted pueda participar, pueda llamarnos, pueda dejarnos su opinión, pueda dejarnos su punto de vista. Son exactamente las 21 horas 39 minutos. Ya vamos a arrancar con nuestro tema de esta noche, de este día miércoles 24 de octubre del 2012. Tenemos teléfonos. Bueno, para comunicarse a La Hora de la Verdad tenés el teléfono fijo, que es el 500-1462. 500-1462. Y el celular también, donde podés enviar tu mensaje, es el 154-29-80-70. Bien, muchísimas gracias. Y estamos arrancando ya con nuestro tema de esta noche acerca de los encuentros. Y tengo en mis manos una información, todo un informe, y obviamente por mi lado también he hecho mis informes, mis apuntes, mis investigaciones, conociendo más acerca de este tema, que algunas iglesias lo están promocionando, lo están llevando adelante, que es el tema de los encuentros. Tengo este artículo en mis manos y voy a darle lectura. Dice este artículo: los encuentros y sus prácticas cuestionables. Está fechado el domingo 19 de julio del año 2009 y está escrito por Antonio Bolaines. Es de Estados Unidos. Y en cuanto a Antonio Bolaines, nos dice que es doctor, es un reconocido escatólogo, estudioso de las profecías del final de los tiempos. Dirige el Ministerio Evangélico Cristiano Internacional Bolaines Ministries Incorporation y radica en Texas, Estados Unidos. Dios ha permitido a este ministerio viajar por el mundo compartiendo las Sagradas Escrituras, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y las advertencias proféticas de los últimos días. Si usted quiere comunicarse con este ministerio, el sitio web es Bolaines Ministries Incorporation, Bolaines Ministries Incorporation, o la página es www.bolaines.org. Cito las fuentes, mis amigos, para que ustedes también puedan tener acceso a la misma, se halla disponible vía internet. Comienza este artículo diciendo de la siguiente manera: y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21. Introducción. Sin lugar a dudas, en los últimos 2 años hemos leído y escuchado múltiples de enseñanzas sobre las herejías de los famosos y secretísimos encuentros. Pero nunca se ha sacado a la luz un tema específico que se centre específicamente en las prácticas cuestionables por las cuales condenamos tales encuentros. El martes 5 de agosto abordé este tema en mi programa radial El Mundo Actual, que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía en Washington, D.C., y se retransmite simultáneamente a la ciudad de Atlanta, Georgia y otros países. Tocamos los puntos más predominantes que se practican en los encuentros y que son seriamente cuestionables por carecer de todo respaldo bíblico y ser considerados abominables delante del Señor. Todo esto es cita textual de este artículo. Sigo leyendo. En el programa se citaron algunos casos contundentes, para lo cual invité al programa desde Nueva York al hermano José Luis Sáez, quien compartió un testimonio espeluznante con relación a las famosas regresiones. Otra personalidad que estuvo presente en el programa fue un ex agente del FBI y actualmente maneja una agencia de detectives privados. A continuación, los invito a que nos compenetremos en el tema de los secretísimos encuentros evangélicos que tanta polémica y división ha ocasionado dentro del pueblo del Señor. Hasta aquí la introducción que ha hecho el doctor Antonio Bolaines, este escatólogo
que nos cuenta acerca de las prácticas, como él llama, prácticas cuestionables de los encuentros. Breve historia, sigo leyendo. Los encuentros o retiros espirituales, como le prefieren llamar otras iglesias o concilios involucrados, escuche bien, tiene su origen en la Iglesia Católica Romana, aunque muchas de las prácticas también están fuertemente vinculadas a los rituales budistas o religiones mentalistas del Oriente. Anote esto, por favor, porque estoy leyendo y esto yo también lo corroboré por otras fuentes, estuve buscando, estuve leyendo, busqué la información. Es más, la próxima semana, si Dios lo permite, que lo tengo aquí en mis manos, tengo otro artículo que lleva por título el Opus Dei. Son palabras latinas que significan obra de Dios. El Opus Dei es un movimiento católico romano. El Opus Dei está inclusive seriamente cuestionado por los católicos, entonces, o por un grupo de los católicos. ¿Por qué? Bueno, tengo un artículo escrito por católicos del movimiento María Auxiliadora, donde ellos cuestionan severamente las prácticas del Opus Dei, que es el modelo del cual se hacen los encuentros, ¿sí? Entonces, hasta los mismos católicos romanos han visto que el movimiento Opus Dei, que sería la base, digamos, el modelo del cual se hacen los encuentros, y ahora lo vamos a ver, está seriamente cuestionado dentro de los mismos ámbitos católicos romanos. Y ese es un artículo que tengo para compartir, si Dios lo permite, en el próximo programa. Pero sigo leyendo aquí esta información. Vamos al origen de los encuentros, cómo surge esta idea. Bien, su práctica, sigo leyendo, tiene más de 500 años y su principal fundador fue el fraile español Ignacio de Loyola, conocido como San Ignacio de Loyola, ¿sí? Y que a raíz de esos ejercicios espirituales, como inicialmente se les llamó, fue que nació la tenebrosa orden jesuita fundada en el año 1528. O sea, San Ignacio de Loyola es el creador de los llamados encuentros, retiros espirituales, o como le quiera usted poner. Él es el que los diseña, él es el autor intelectual, y él es el fundador a la vez de quienes siguieron practicando esto, que es la línea de los jesuitas en el año 1528. Allí inicia el movimiento de los jesuitas. Sigo leyendo. Desde entonces, los jesuitas construyeron las conocidas casas de retiro. No sé si a usted le suena esto, ¿no? Las casas de retiro, donde los sacerdotes y monjas católicas acudían para hacer los mencionados ejercicios espirituales. Y anote esta frase que yo he subrayado en este artículo. Fue en estos primeros encuentros donde Ignacio de Loyola estableció el código de silencio o pacto de silencio. Es por eso que hasta hoy en día un sacerdote jesuita o recluta jesuita prefiere morir antes que revelar el pacto de silencio que juró en dicho retiro espiritual. ¿Qué tal? ¿No nos suena eso al pacto de silencio que hoy en día se hacen en los encuentros donde se le prohíbe a los miembros hablar, mencionar, comunicar lo que sucede adentro de los encuentros? Y esto ya es una opinión mía. La palabra evangelio significa buena noticia, ¿verdad? La palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Y esta palabra comenzó a ser usada por el Señor Jesucristo. Él comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación, la buena noticia, el evangelio de salvación. Cuando él, luego de su bautismo, sale a predicar, él hace una llamada pública, abierta a todo el mundo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ha venido el evangelio, ha venido la buena noticia, hay que divulgarla, hay que comentarla. Pero, si los encuentros son una buena noticia, ¿por qué no se divulgan? Si los encuentros son tan buenos, ¿por qué no se los da a conocer? Si la enseñanza es tan bíblica, es tan correcta, y es tan espiritual, y es tan benigna para toda la cristiandad, ¿por qué no se hace pública? Nosotros en este momento estamos en una radio y hay muchas personas que nos están escuchando. Estamos haciendo pública la enseñanza. Nadie tiene que estar pagando para escuchar esta enseñanza, esta predicación. Hay miembros de nuestra iglesia, de la IEPI,
que están escuchando esta enseñanza, hay miembros de cientos de iglesias que tal vez estén escuchando esta enseñanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una buena noticia, y en sí mismo el Evangelio, la buena noticia, tiene que ser proclamada, tiene que ser predicada. Qué horrible sería que un laboratorio encontrara la cura para el SIDA, y que al encontrar la cura para el SIDA no lo quiera entregar, no lo quiera vender, no lo quiera, o lo quiera vender pero a un costo elevadísimo, no lo ponga al alcance de las personas. Si el medicamento es bueno, que puede curar cualquier cáncer, el SIDA, cualquier enfermedad de las que hoy no tienen cura, el Alzheimer o la enfermedad que a usted se le cura, qué horrible sonaría que esas personas inescrupulosas no quieran poner al alcance de la sociedad esa medicación, y que uno tenga que acudir a ellos para pagar exclusivamente para ser sanado. Si es que es tan bueno, ¿por qué no lo ponemos al alcance de todo? Sin embargo, este código de silencio fue instaurado por el mismo Ignacio, conocido la historia como San Ignacio de Loyola, donde se estableció el pacto de silencio. Toda persona que acudía a un encuentro de San Ignacio de Loyola, ya en el año 1500 estamos hablando, no podía decir una palabra de lo que allí adentro de esa casa donde se hacían los encuentros sucedía. Estaba absolutamente prohibido. Sigo leyendo. Ignacio de Loyola es el fundador de la Compañía de Jesús, autor y promotor de los ejercicios espirituales practicados en los seminarios y retiros jesuitas. Sin embargo, estos encuentros no crearon ningún encanto en la feligresía católica, puesto que esta práctica, como mencioné, era solo para las personas íntimamente vinculadas al servicio total de la Iglesia Católica, como son los sacerdotes y monjas. Claro, era solamente para ellos. Pero escuche bien, fue hasta que el año 1928, o sea, el siglo pasado, 1928, cuando otro fraile español llamado José María Escriba de Balaguer fundara la famosa organización Opus Dei, que traducido al castellano esas palabras latinas significan obra de Dios. Él fundó en 1928 la famosa organización Opus Dei o Prelatura de la Cruz. Balaguer nunca imaginó que con la creación de esta organización obtendría un éxito rotundo en la feligresía de las décadas siguientes, en especial en los años 70 y 80. Los encuentros católicos. Sin lugar a dudas, en los años 70, la Iglesia Católica notó que para las siguientes décadas, o sea, rumbo hacia el nuevo milenio, enfrentaría todo un terremoto por el éxodo de miles de feligreses, en especial en el continente latinoamericano, donde se concentra la mayor membresía. O sea, la Iglesia Católica vio que se aproximaba un nuevo milenio y que la gente se le estaba yendo. Ahí está el tema. Ese es el tema central. Sigo leyendo. Y subrayé esta frase siguiente. La Iglesia Católica no podía quedarse con los brazos cruzados viendo venir este vendaval. Tenían que tomar esto con profunda seriedad, pues las iglesias evangélicas recibían un impulso extraordinario por parte del Espíritu Santo, sacudiendo la fe de millones de católicos, los cuales, una vez que tuvieran esta experiencia con el Señor y un encuentro con la verdadera palabra de Dios, rápidamente abandonarían las filas de las envejecidas iglesias católicas. De inmediato, el Papa Pablo VI convocó el fortalecimiento del Concilio Vaticano II, iniciado por Juan XXIII. En 1965, Pablo VI consolida en este concilio ecuménico la nueva estrategia del Vaticano. Escuche bien. Primer punto, no entrar en confrontación con el resto de las religiones, sino buscar un acercamiento entre ellas para juntas lanzarse a la caza de lo que ellos llaman las sectas evangélicas. Esto está en el Concilio Vaticano II, el punto primero. Impresionante. Una vez iniciado el complot del Concilio Vaticano II, se ponen en acción todas las estrategias acerca de cómo minar nuestras iglesias. De lo que sí estaban completamente seguros era que los evangélicos de las décadas de los 70 y 80 estaban experimentando una verdadera explosión de la manifestación del Espíritu Santo. Y escuche esto, lo que
seducía enormemente a los católicos, de modo que había que buscar una experiencia semejante que sirviera de carnada a la juventud católica y de esa manera frenar el éxodo de los católicos hacia lo evangélico. Vamos a seguir luego leyendo, hacemos un parate, repetimos los teléfonos que tenemos aquí en la emisora, la 88.9 FM Cielos Abiertos, y estamos en el programa La Hora de la Verdad. El tema, los encuentros. Sigo con este artículo que lleva por título Los encuentros y sus prácticas cuestionables, escrito por el conferencista, escatólogo Antonio Bolañes, con sede en los Estados Unidos. Surgen los carismáticos. Ya para el año 1975 había estallado en España la euforia de los encuentros del Opus Dei que habían sido fundados en 1928. Yo le pido que usted le preste atención a las fechas. Dijimos que los encuentros fueron un invento de un sacerdote jesuita, Ignacio de Loyola, que ya para el año 1528, allí él tuvo la idea. 1528 surgen los encuentros por Ignacio de Loyola, seguido por los jesuitas. 1928 se funda una organización que se llama Opus Dei en España y llega a la Argentina por allá por el año 1950. Ahora, en el año 1975 había estallado en España la euforia de los encuentros del Opus Dei, que habían sido fundados en 1928. Los españoles laicos venían hablando maravillas de los famosos encuentros o ejercicios espirituales. No solo venían hablando de tener un verdadero encuentro con Dios, sino que también venían dispuestos a defender hasta con su propia vida la Iglesia Católica. Con este estallido, la Iglesia Católica vio en el Opus Dei el gran remedio que estaba buscando. Sin pérdida de tiempo, lo inyecta en el recién creado movimiento, escuche bien la palabra, carismático. Estamos hablando de catolicismo. Lo inyecta en el recién creado movimiento carismático y lo lanzan como una novedad para el continente americano. Miles de evangélicos ex católicos de esa época recuerdan haber asistido a los famosos retiros de los carismáticos y más especialmente a los famosos encuentros del Opus Dei. Mire, si usted quiere hablar con carismáticos, aquí en una iglesia enfrente de los bomberos, una iglesia católica, allí tenemos el movimiento carismático, allí tiene encuentros, ningún problema. Esto es un movimiento de este grupo Opus Dei. Y allí tenemos una iglesia carismática que determinados días a las semanas hacen sus cultos carismáticos. Usted entrará allí y parece una iglesia evangélica. Claro, esa es la idea, parecer evangélico para que el católico no necesite irse hacia los evangélicos y poder retener, poder frenar, porque ese es el objetivo básico de todo este movimiento. En México he hablado, dice este autor, sigo con la lectura, con muchos de estos hermanos de este tema. Y todos ellos me comparten que los encuentros católicos en relación con los evangélicos, que analizaremos más adelante, son la misma cosa. O sea, católicos convertidos al cristianismo, que cuando eran católicos fueron a un encuentro, dicen, los encuentros evangélicos es lo mismo que hacíamos en el catolicismo. Y estos son testimonios de hermanos evangélicos que han participado de estos encuentros según el autor. Sigo con la lectura. Con el éxito de los secretísimos encuentros, José María Escriba de Balaguer, el inventor, el creador del Opus Dei, no solo salvó a la Iglesia Católica, sino que logró que su organización se fortaleciera a los niveles más altos del Vaticano, logrando inclusive, ya muerto, ser ascendido a los altares de santo en tiempo récord. Y en su legado, escuche bien, dejó para el nuevo milenio a dos grandes fieles de su organización, que más tarde se convertirían en papas. Lo voy a nombrar a dos papas que pertenecieron al Opus Dei y que hacían también encuentros. Uno de ellos fue Karol Wojtyla. ¿Quién es Karol Wojtyla? Bueno, quien fue conocido como el Papa Juan Pablo II. Practicaba y participaba y dirigía los encuentros desde 1978 hasta el 2005. Y otro, quien está ahora, se llama Joseph Ratzinger, más conocido como
Benedicto XVI, hoy Papa desde el año 2005. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando? Estamos entendiendo que todo esto es un movimiento católico romano absolutamente, pero comprobado por la historia. No es que a un evangélico esto se le ocurre y no, porque bueno, algunos somos medio, veo que le encontramos la quinta pata al gato y el gato tiene 4 colas y etcétera, etcétera. No, mi amigo, esto usted agarra un libro de historia y lo puede comprobar tranquilamente. El Opus Dei existe. Es un movimiento católico que practica los encuentros, creado por Ignacio de Loyola en el año 1500. Fundado en España en 1928 por otro jesuita, por Balaguer, y traído a la Argentina por allá por el año 1950. El Papa Juan Pablo II fue encuentrista y el actual Papa de ahora, Benedicto XVI, también es encuentrista. Eran seguidores de aquel que creó el Opus Dei. El Opus Dei mantiene sus exitosos encuentros, los cuales se dividen en 3. No, yo cuando leí esto digo no puede ser. Lo leo de nuevo. El Opus Dei mantiene sus exitosos encuentros, los cuales se dividen en 3. El preencuentro, el posencuentro y el reencuentro. Nah, es demasiado esto. Es demasiado para mis oídos. Yo tengo que parar la lectura aquí porque esto es increíble. Lo leo de nuevo. El Opus Dei mantiene sus exitosos encuentros, los cuales se dividen en 3. El preencuentro, el posencuentro y el reencuentro. Una vez que el laico católico ha pasado por estos 3 cursillos de la cristiandad, como le llaman ellos, están listos para emprender su misión de defender su religión. Bárbaro. Ya están absolutamente cocinados al horno con papa y bien adobados. ¿No nos suena a lo que se practica hoy en algunas iglesias que hacen los encuentros? ¿No son los mismos nombres? Pero esto es viejo. Es una vieja historia que comienza en el 1500. Pero sigamos adelante. Las prácticas que realicen los católicos en sus encuentros no es el tema de nuestro estudio y en realidad no nos interesan. Bien sabemos por la palabra del Señor que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso no quiere decir que los árboles malos no den frutos. Claro que los dan, pero los frutos son malos. Santiago, el hermano del Señor, también dejó bien claro esto en los siguientes pasajes. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y ahora vamos a los encuentros evangélicos. Escuche bien. Es un hecho que al hombre que se le da el crédito de haber introducido los famosos encuentros a la iglesia evangélica se llama César Castellanos, fundador de la organización con nombre católico. Se llama Misión Carismática Internacional. Caramba, Misión Carismática Internacional, un nombre netamente católico. Por haber sido castellanos, este es un pastor de Colombia, el primero que introdujo la copia de los encuentros católicos a lo evangélico, se acreditó la franquicia total de la literatura, que transcribe casi igual los cursillos de la cristiandad del Opus Dei, porque hasta prácticamente los mismos nombres tienen. Hoy es el día de tu milagro. No, esto la verdad que esto es increíble. Cuando uno lee esta información y lo compara con lo que uno sabe de los encuentros y uno se mete en la historia a indagar, uno queda así con la boca abierta. Esta franquicia le generó fuertes entradas económicas, convirtiéndose en uno de los hombres más adinerados del país de Colombia. Aunque el señor César Castellano alega que el Señor le reveló esta supuesta visión, y esto lo dice en un libro, él dice que el Señor le reveló esta visión, y fue presentada de la siguiente manera. Ahora estoy haciendo un comentario mío. Fue presentada de la siguiente manera, que el Señor le había revelado que esta era la visión para la iglesia para el siglo XXI. Esto está en uno de los libros de César Castellano. Dios me reveló esta visión para la iglesia para el siglo XXI. O sea que es una visión para todas las iglesias evangélicas que tendrían que, según César Castellano, según él se lo reveló Dios, todas las iglesias tendrían que involucrarse en esto. A ver, yo hago un parate acá. Si nosotros estamos leyendo
que esto comenzó en el año 1500, que el Opus Dei fue iniciado en 1928, que llegó a la Argentina en 1950, que en el año 75 tuvo un boom, que los católicos lo venían practicando, pero hacía décadas ya el tema de los encuentros. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos opinar cuando alguien dice, Dios me reveló este tema de los encuentros? ¿Sabe qué me nace a mí? ¿Qué me surge a mí como hombre de Dios, como hombre de la Biblia? César Castellano, por favor te lo pedimos, deja de mentir. Deja de querer engañarnos. ¿Por qué? Yo le voy a contar un caso real. Este caso sucedía acá en un pueblo cercano. Hace muchos años atrás, cuando las radios no tenían gran alcance, entonces, por ejemplo, la radio principal de acá de Bahía Blanca, LU2, qué sé yo, se escuchaba hasta acá 30 kilómetros, estoy hablando muchos años atrás. La gente de los pueblos recibía los resultados de la quiniela al día siguiente, se enteraban por el diario, el número que salió en la quiniela de Montevideo, el número que salió en la quiniela de tanto. Claro, los que estaban en Bahía Blanca se enteraban, pero los que estaban en la zona no se enteraban hasta el otro día, sino por el diario. Pero hubo un avivado que se iba a un lugar alto y tenía una radio media casera allí que tenía buen alcance, y que él escuchaba en el momento que en Bahía Blanca se daban los números ganadores, y iba al agenciero, como era conocido de él, y él jugaba esos números. Claro, siempre ganaba. ¿Y saben por qué ganaba? Porque él tenía la información. Entonces los demás decían, pero ¿cómo hace este para acertar? La respuesta es, tiene la información que nosotros no tenemos. Cuando César Castellano, este falso apóstol, este falso profeta, dice, el Señor me reveló esto, es porque nosotros no teníamos la información. Pero César Castellano, se te terminó el juego, ahora tenemos la información. Los encuentros existen desde el año 1500. Y hago este silencio porque no puede ser que personas no tengan ni 5 centímetros en la cara de vergüenza. Porque si yo hoy dijera que Dios me reveló tal cosa y el año que viene o dentro de 1 año, 2 años se descubre que en realidad mentí porque yo tenía la información que los otros no tenían y en realidad estuve jugando con esa credibilidad, todo el mundo tendría el derecho a decirme, Pastor Mauricio, sos un chanta, sos un mentiroso, sos un farsante, nos estuviste mintiendo, dijiste que Dios te reveló esto y que esta es la visión de la iglesia para el siglo XXI, sos un mentiroso. ¿Cómo que Dios te reveló? Y esto está por escrito en los libros de César Castellano, no hay cómo volverlo atrás. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, acerca ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, cuando un profeta anuncia cosas que no se cumplieren, anuncia cosas que son falsas? Justamente, terminaba con la muerte, porque rebelión provoca contra el Dios de Israel. Se pagaba con pena capital. Rebelión contra Dios. Vamos y sirvamos a otros dioses porque Dios me ha dicho, porque... Y la Biblia dice, es que Dios te está probando a ver si tú eres fiel. Y eso no está pasando hoy en día, que Dios está probando a través de estos farsantes, a ver si usted y yo somos fieles a la sana doctrina, somos fieles o no a la palabra de Dios. ¿No nos estará Dios probando con estos mentirosos que nos dicen, Dios me reveló? Mentira, Dios no te reveló nada, esto es viejo el cuento. Esto ya es antiguo. César Castellano tiene 500 años los encuentros. ¿Cómo que Dios te lo reveló y que es la visión para la iglesia del siglo XXI? Y alguno dirá, pastor, cálmese, es que no me puedo calmar con estas cosas. Uno no se puede calmar ante tanta mentira descarada. Sigo leyendo, aunque el señor César Castellanos alega que el Señor le reveló esta supuesta visión, ya sabemos que no es cierto. Por el enorme parecido con los encuentros católicos y por haber sido los católicos los primeros en implementar este tipo de prácticas secretas. Esto está debidamente documentado en innumerables escritos, tanto del Opus Dei como de todos los escritores cristianos. Esta es una de las primeras ediciones de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Estos ejercicios fueron designados para realizarse en
en un retiro apartado, sin ningún tipo de distracción, bajo la guía de un director espiritual, con la intención de aumentar la experiencia personal de la fe. Esto es lo que decía Ignacio de Loyola. Seguimos. El segundo, y atento a este nombre, porque acá estamos tocando vacas sagradas. Si estuviéramos en la India, yo voy a la hoguera. Las vacas sagradas son sagradas, no se tocan, pero aquí vamos a tocar vacas sagradas. El segundo hombre que introdujo con mucha influencia en la iglesia evangélica estos encuentros fue el pastor Carlos Luna de Guatemala, más conocido como Cash Luna. Cabe mencionar que ambos hombres, César Castellano y Cash Luna, muestran fuertes vínculos con el Vaticano. En verdad, solo el Señor sabe hasta dónde y hasta qué tipo de arreglos llegan esos vínculos, eso lo sabe solo Dios y ellos. Los encuentros de César Castellanos fueron introducidos con el nombre de los G12, es decir, el gobierno de los 12, como indicando que este modelo lo practicó el mismo Señor Jesús, pero una vez veamos las prácticas que realizan. Pero una vez que veamos las prácticas que realizan, nos daremos cuenta que no fue así, sin olvidar que solo el Señor Jesús nombró sus 12, y después ninguno de los apóstoles nombró a otros 12. Y ninguna de las iglesias nombraban de 12 en 12. Esto está totalmente documentado en la historia y en la historia bíblica. El pastor Cash Luna lo introdujo a los evangélicos con el nombre de el modelo de Jesús. Pero yo digo, y ahora hago mi comentario, ¿dónde dice la Biblia que, si bien el Señor llamó a 12, ¿dónde dice la Biblia que Pedro después llamó a 12? ¿Dónde dice la Biblia que Mateo llamó a 12? ¿Dónde dice la Biblia que Pablo armó sus 12? ¿Dónde dice la Biblia que Timoteo llamó a sus 12? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Cuál es el modelo de Jesús que dice Cash Luna? ¿Cuál es el modelo de César Castellano, que son el gobierno de los 12, o sea, G12? ¿Qué iglesia practicó esto? ¿En la de Corintios? ¿En la de Éfeso? ¿En la de Tesalónica? ¿En la de Filipos? ¿En la de los Gálatas? ¿En qué iglesia se practicó esto? ¿Sabe qué? La respuesta es en ninguna. Absolutamente en ninguna. Entonces, Pastor Cash Luna, ¿ese es el modelo de Jesús? ¿En dónde? ¿En qué Biblia lo leyó? ¿Qué versión que nosotros no tenemos usted leyó? César Castellanos, ¿qué versión de la Biblia tiene usted que nosotros no tenemos a nuestro alcance, donde dice que la iglesia se tiene que manejar de esta manera? Porque eso es lo que Dios le reveló como la visión para la iglesia del siglo XXI. Es muy interesante, sigo leyendo, que para que esta infiltración tuviera éxito, tuvo que ser introducida por dos personajes, y mire cómo lo llama este autor, testigos falsos, para dar credibilidad a una mentira. Aunque ellos fueron los primeros y pusieron su propia franquicia, hoy en día innumerables líderes de mucha influencia y aún concilios enteros han creado sus propios métodos, todos ellos alegando que son diferentes a los encuentros del pastor Cash Luna y del pastor César Castellano, pero ineludiblemente estos también vienen bien cargados de todas las herejías católicas. En Nicaragua hay un proverbio del pueblo que dice así: es la misma mona, pero con otro rabo. Desde el momento en que estos encuentros entraron a la iglesia evangélica, causó divisiones. Inclusive en la misma organización de César Castellanos han tenido innumerables divisiones. Lo mismo con Cash Luna. Muchas familias enteras han tenido que salir de la iglesia. Este movimiento ya ha causado graves daños a la iglesia evangélica a nivel mundial. Algunos de ellos son irreparables. Me refiero a la enorme cantidad de iglesias que ya no existen, que fueron destruidas una vez que entraron a estos famosos encuentros, y a la enorme cantidad de ministros que, de haber sido hombres santos, fueron transformados en impíos, soberbios y blasfemos, y una gran mayoría han caído también en el alcoholismo, dice este autor. Estos encuentros han dividido en su totalidad preciosos concilios pentecostales en México y en especial en Centroamérica, donde ya es un hecho que 2 países centroamericanos son declarados apóstatas. Estos son Nicaragua y Costa Rica, siendo este último el primero en sucumbir a la apostasía.
En ese mismo camino está Honduras, mientras El Salvador y Guatemala combaten fuertemente los verdaderos fieles para que su país no caiga. A continuación, pasamos a los cuestionamientos que surgen de estos encuentros. Quiero aclarar que no pondremos todos, solo analizaremos las principales herejías. ¿Qué tal? Bien, seguimos con el tema los encuentros. Vamos con la parte ahora, serios cuestionamientos en los secretísimos encuentros. Recuerde que este es un artículo escrito por Antonio Bolaines, que es doctor escatólogo acerca de las Sagradas Escrituras, con sede en la localidad de Texas, allí en los Estados Unidos. Vamos con el tema de los cuestionamientos serios que se le hacen a los encuentros. Primer punto, el completo hermetismo, o sea, cerrado, el completo hermetismo sobre la dirección o ubicación en donde se realizará el encuentro. El encuentro es un retiro espiritual de 3 días que se lleva a cabo después del preencuentro, que es un mes antes. Desde ese momento en que ninguno conoce o puede saber el lugar y se le mantiene en secreto. Eso mismo ya huele mal y de inmediato se vincula con el ocultismo. Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Esto está en Juan capítulo 18, versículo 20. ¿Puede haber enseñanza secreta dentro de la iglesia? ¿Puede haber enseñanzas que se le da a un grupo y a otro grupo no? Sin duda que no. El Evangelio es absolutamente libre. Si nuestro Señor, nuestro Maestro, dice que públicamente Él ha enseñado y que lo que hemos oído, al oído, tenemos que proclamarlo desde las azoteas, estoy citando otro pasaje, ¿por qué nosotros los vamos a hacer oculto y privado y secreto? Va totalmente en contraposición a las Escrituras. El secreto, el silencio, sigo leyendo, lo oculto es una constante en los encuentros. A ninguno de los nuevos participantes se les permite no solo conocer el lugar del retiro, sino también que se le priva de asistir en su propio transporte. Todos ellos deben llegar a un lugar de contacto, que generalmente es la iglesia que está liderando el famoso encuentro. En ese lugar todas las personas dejan sus vehículos y son llevados con mucho hermetismo al lugar del encuentro. Por lo tanto, su familia jamás podrá saber en qué lugar se encuentra su ser querido. Esta práctica es totalmente contraproducente y es abiertamente una práctica del ocultismo, y la misma palabra del Señor rechaza totalmente este tipo de acciones, tal como ya leímos en Juan 18:20, donde el Señor Jesús declara que Él nunca ha hecho nada en oculto o en secreto. Pero también el apóstol Pablo rechazó abiertamente cualquier práctica que tuviera que ver con lo oculto, con andar a escondidas. Dice el apóstol: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios y a toda conciencia humana. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Entonces, el primer punto es: ¿por qué hacerlo todo en secreto? ¿Por qué todo tiene que ser a escondida? ¿Por qué todo tiene que ser oculto? Segundo punto: incomunicación con el exterior por 3 días. Una vez que los encuentristas son puestos en un solo transporte, se procede a decomisar aparatos personales que los puedan distraer del lugar donde se lleva a cabo el encuentro. A las mujeres se les ordena entregar sus bolsos para poder quitarle cualquier cosa que ellos consideren que les pueda distraer. A todos se les decomisan sus teléfonos celulares y sus cámaras. De esa forma, ellos quedan incomunicados con el exterior. Por 3 días consecutivos se les obliga a mantener un silencio profundo. Siempre están vigilados por 2 líderes. Aun si van al baño deben estar vigilados. Tienen que seguir fuertemente el régimen de disciplina implantado. Es decir, que tienen que repetir y hacer exactamente lo que ellos les indiquen. Sigue este autor escribiendo: en mi programa de este martes 5 les mencioné que tuve a un ex agente del FBI y ex miembro del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, el señor Max Herrera, y le preguntamos sobre ese aislamiento por 3 días a las personas. Nuestra pregunta fue:
¿Puede haber en esta práctica alguna implicación, o alguna infracción, mejor dicho, de las leyes estadounidenses? A lo que de inmediato respondió: esto es sumamente peligroso, pues automáticamente que a una persona se la aísle del exterior de su familia y se le deja incomunicada, ya se le considera un secuestro, aunque la persona haya sido llevada voluntariamente. En los Estados Unidos te hacen eso y vas preso. Así de sencillo, aunque haya sido voluntariamente, según las leyes de Estados Unidos. Vas preso por hacer eso. Tercer punto, y aquí terminamos por hoy. Regresión. Bajo el pretexto de sanidad interior, quise buscar textualmente el significado de la palabra en el diccionario, y esto es lo que dice. Del latín regresio, regresionis. Retrocesión o acción de volver hacia atrás. Derivación regresiva. Retroceso a estados psicológicos o formas de conductas propias de etapas anteriores a causa de tensiones o conflictos no resueltos. Al analizar la práctica de las regresiones, la investigación me llevó al uso de la hipnosis, pues a la persona se le somete a un estado en el que va al pasado para poder ella descubrir la causa por la cual él o ella ha sido un cristiano fracasado. Supuestamente a los encuentristas se les dice que esto es sanidad interior, pero esto es totalmente falso y contradice las Sagradas Escrituras. La verdadera sanidad interior que sí existe es la que comienza en el mismo momento en que la persona se entrega a Cristo Jesús y prosigue hacia adelante en la nueva vida en Cristo. Jesús, la verdadera sanidad interior, no tiene nada que ver con la hipnosis. Hipnosis es el estado de conciencia alterado que se caracteriza por una reducción de la atención y un incremento de la sugestión. La hipnosis se deriva del hipnotismo, lo que automáticamente lo lleva a la hechicería. En la regresión, el individuo entra en un estado psicológico en el que pretende hacer una conexión con el pasado. La hipnosis es sumamente peligrosa, ya que la persona tiene que dejar su mente en blanco para poder viajar a su pasado y procurar tener contacto con ese pasado, o con la persona que considere que es la fuente de su frustración. Esto lo lleva a la consulta con los muertos. Porque claro, si yo en mi pasado supuestamente tuve un problema con mi abuelo y mi abuelo está muerto, en la regresión yo termino hablando con mi abuelo, lo que es invocación de los muertos técnicamente. Y la invocación de los muertos es horrible y es abominación según la Sagrada Escritura. La palabra del Señor condena, sigo leyendo, totalmente este tipo de prácticas. Para tal caso analicemos los siguientes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Otro, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, en las cuales, en cuanto a esto, os advierto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Quiero finalizar con un comentario mío acerca de este último punto. Cuando uno hace en el encuentro, hacen hacer la regresión, es decir, bueno, mentalmente hay que ubicarse en el problema cuando yo tuve un trauma. Por ejemplo, mi mamá no me quería, mi papá me pegó, un vecino abusó de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, volver a ese momento es traumático. Es traumático de por sí. En algunos países eso es un delito, la regresión, porque tiene que estar hecha únicamente por un psicólogo, o sea, una persona con título aprobado, si no se convierte en un delito. Por otro lado, la Biblia enseña claramente que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando el Señor ha venido a nuestro corazón, Él ha traído sanidad interior a nuestras vidas.
La Biblia dice que nuestros pecados fueron perdonados y sepultados en lo profundo de la mar, pero lo que hacen en los encuentros es ir, ponerte el buzo de hombre rana, estoy hablando entre comillas, nademos hasta el medio del mar, bajemos hasta allá, hasta donde está el Titanic, y saquemos la porquería. Mirá, esto te hicieron, ¿y para qué quiero recordarlo? Si Cristo ya entró en mi corazón y me sanó, ¿para qué quiero volver a reflotar aquello por lo que Cristo me perdonó, me limpió, me sanó las heridas y mi corazón? Dice la Escritura en el libro de Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se refiere solamente a la sanidad física o se refiere a la sanidad del alma? Obviamente se refiere a todo, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Mi amigo, mi amiga, hay quienes dicen, no, lo que pasa es que uno tiene maldiciones ancestrales. Porque la Biblia dice allá en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Dice eso la Biblia? Sí, dice. ¿Qué significa? ¿Que lo que hizo mi abuelo o mi tatarabuelo me afecta a mí? ¿Dice eso la Biblia? Sí. ¿Me afecta a mí, pastor? No. Pero ¿cómo, pastor? Se está contradiciendo. Es que eso lo dice en Éxodo y en Deuteronomio. Pero en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, Dios mismo lo cambió. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios mismo lo cambió, ya eso no está en vigencia. Desde el mismo Antiguo Testamento no está en vigencia, porque Dios dijo a través del profeta Jeremías y a través del profeta Ezequiel, había un dicho en Israel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen las caries. Cada uno, dice, morirá por su propio pecado. Entonces, Dios mismo cambió esa ley. No me pueden aplicar una ley que Dios mismo la cambió. Eso es ignorancia escritural. Eso es ignorancia de la Biblia. Si en un encuentro te enseñan que tenés maldiciones de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, te están mintiendo por ser ignorantes bíblicos. Esa ley ya no está en vigencia. Y aparte, la Biblia, después de Jeremías y después de Ezequiel, que están 500 años antes de Cristo, cuando llegas al Nuevo Testamento, la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y también dice que el cumplimiento de la ley es Cristo. Ninguna de esas cosas tienen efecto sobre mí. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. El que entiende la Biblia, entiende estas cosas. Amigo, amiga, el tiempo se me ha terminado. Les habló el pastor Mauricio Pérez. Los invito al próximo miércoles de 21 a 22:30 a escuchar el programa La Hora de la Verdad.